Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Isla de la Muerte, película protagonizada por el grandísimo Boris Karloff, que es una auténtica joya. Una película que entra más dentro del suspense que del terror, pero que el tramo final ya entra del terror totalmente de lleno. La película está producida por la RKO, en la época dorada de la RKO, que fueron los años 40. Si la Universal tuvo su época dorada en los años 30, pues la RKO la tuvo en los años 40, producida por Val Newton, que era el productor que generalmente trabajaba con Jacques Tourneur. De hecho, que es una película que visualmente recuerda mucho a Jacques Tourneur en cuanto al juego de luces y sombras, y visualmente recuerda bastante lo que es al cine de Jacques Tourneur. Y bueno, tenemos, como digo, una joya que es bastante interesante la trama que cuenta, porque es una trama muy psicológica. Las películas de la RKO, digamos que derivaban más en un terror como más psicológico, más sutil, como era pues las películas de Tourneau, como pues Yo anduve con un zombie, como La Mujer Pantera. No eran quizás esa muestra de monstruos más tirando al divertimento que tenían las películas de la Universal. Eran películas un poco como más psicológicas, tenían otra tipología. Bueno, aquí nos cuenta la historia de durante la Guerra de los Balcanes y a principios del siglo XX, un grupo de personas, entre militares y personas civiles, quedan encerradas en una pequeña isla de Grecia. ¿Por qué? Porque resulta que estando allí pues se desata una epidemia, empiezan a morir gentes, y entonces se declara un toque de queda. Lo mismo que pasó aquí con la pandemia, pues lo mismo. Entonces a este grupo de personas les ha tocado estar en esa pequeña isla, y al desatarse esa pandemia, bueno, realizan un toque de queda, y entonces tienen que estar ahí y no pueden salir de la isla hasta que no finalice, bueno, pues el toque de queda, hasta que la pandemia no haya arremetido, lo que es, o haya cesado en intensidad, pues no pueden salir de la isla. El caso es que tenemos al personaje de Boris Karloff, que interpreta como un general del ejército y está junto a un soldado en esa isla. Y bueno, pues empieza a haber un poco como la paranoia entre personas que creen que lo que está produciéndose no es efecto de la pandemia, sino producido por lo que llaman ellos la borbolaca. Borbolaca entra dentro de lo que es la mitología griega, que sería una especie como de ser, una criatura mitológica que es con aspecto de mujer, que sería una mezcla entre una diosa y un vampiro. Entonces piensan que la borbolaca, bueno, pues es la que está causando pues esa enfermedad, la que está haciendo que las personas mueran. Esto no se aleja de la realidad en absoluto. ¿Por qué han aparecido los mitos, por ejemplo, del vampirismo dentro de lo que sería la Europa central o la Europa del Este? El vampiro eran personas en un pequeño poblado, pues que aparecían totalmente pálidas, que andaban pues como... parecía que estaban vacías de sangre, andaban como si fueran autómatas. Entonces se pensaba que eran pues seres sobrenaturales, se pensaban que el demonio les había hecho algo y los había convertido en vampiros. Entonces pues estas leyendas entrarían dentro de lo que sería pues la mitología de todos esos países. En Rusia, por ejemplo, estaban los que eran los burdalaks, que sería pues como el tema de como los vampiros, y luego pues el Nosferatu en toda la zona esta de Rumanía y Hungría. Pero era precisamente eso, era una enfermedad que hacía que la gente tuviera pues una falta en lo de sangre, de riego sanguíneo, o una escasez quizás de glóbulos rojos. El caso es que pues tenían como una anemia, una especie de anemia muy aguda, y entonces quedaban muy pálidos. Prácticamente se movían como autómatas, porque el tener esa falta quizás de proteínas o de elementos nutritivos en la sangre, o tener esa escasez quizás de sangre, pues pasa como con el que tiene anemia. El que tiene anemia pues tiene que alimentarse más, porque pues, su sangre no produce quizás los nutrientes necesarios para pues, poder mantenerse. Yo esto pues, no lo sé explicar bien porque no soy médico, pero en fin, entonces uno que tiene anemia pues se ve más pálido, está más débil. Pues imaginaos una superanemia. Entonces había enfermedades en esos poblados, y habrían epidemias, y había gente que enfermaba, y gente que se quedaba pues totalmente pálida, gente que necesitaba quizás de una mayor alimentación,
Entonces había mucha pobreza, no tenían la alimentación que requería esa enfermedad, esos nutrientes que necesitaba esa persona enferma, entonces pues iba quedando cada vez más pálido, estaba cada vez más débil. Cuando uno está débil pues no tiene la cabeza en su sitio, no piensa con claridad y se comporta como un autómata. Entonces todo esto en el siglo... en el siglo XV, XVI, XVII, en toda aquella época, pues era, digamos, denominado como temas de brujería. Ya era pues el demonio que había poseído a esta gente, o eran personas que eran muertos, que habían resucitado, porque tenían aspecto como de cadáver. Un cadáver que queda todo pálido, bueno, pues tenían aspecto como de cadáver viviente. Entonces eran los no muertos, ¿no? Está muerto, pero a la vez puede caminar. Y de ahí salió todo el tema de la leyenda del vampirismo, que luego Bram Stoker, para la novela de Drácula, bueno, pues esto lo unió con el tema del vampiro animal, ese murciélago de Sudamérica que bebe la sangre del ganado vacuno, pues lo unió para crear ya lo que sería el mito del vampiro moderno. Pero todo el tema que hablaban de los vampiros, Nosferatus, Burdalax, o como queréis llamarlo, todo viene de esas pequeñas regiones de Europa donde se asignaban esas enfermedades pues a temas sobrenaturales, temas de brujería, temas demoníacos, satanismo, etcétera. Entonces no era nada alejado de lo normal el pensar que una persona que está enferma, una persona que está con fiebre, que está en la cama, que está delirando, bueno, pues haya sido atacado por un ser sobrenatural. En este caso, entrando dentro de la mitología griega, pues tenemos la borbolaca esta, que sería como una especie de vampiro. Entonces tenemos gente que está enfermando, gente que se encuentra, pues como digo, pálido, con fiebre, que delira. Entonces, bueno, pues hay personas que piensan, de la manera científica, piensan que es efecto de esa enfermedad, y otras personas que son los lugareños que piensan que es efecto de la borbolaca que está por aquella zona y entonces está pues absorbiendo la sangre, absorbiendo la fuerza vital de las personas. Entonces hay un poco ese choque, digamos, cultural, que hasta hace dudar al espectador. Llega un momento en que el espectador no sabe bien realmente si los acontecimientos que se están produciendo son producidos realmente por una enfermedad, como lo que se está diciendo, o es realmente por algo sobrenatural. Realmente existe esta borbolaca y esta es la que produce pues la muerte de estas personas. Luego también tenemos tanto aquellos que creen, sobre todo aquellos que creen que se trata de una enfermedad, por supuesto es una enfermedad contagiosa, de ahí a que haya una cuarentena, pues el tema de la desconfianza entre unos y otros. Ya cuando alguien está un poco, que suda un poco, o parece que se encuentra un poco mal, ya está, no, vamos a echarlo de aquí, no se encuentra como una especie de hostal, un grupo de personas, y no, vamos a echarlo de aquí, o vamos a meterlo en un cuarto que no salga. Ya empieza a haber un poco esa desconfianza, nadie quiere contagiarse, el egoísmo de cada persona, de yo no quiero contagiarme, nadie quiere contagiarse, pero también tienes que estar un poco seguro de que una persona está enferma realmente para que la saquen fuera y la dejen a la intemperie, o la dejen quizás en un cuarto, pues no está algo tan cruel, ¿no? Está en un cuarto, pues puede comer, beber y tal, pero echarla pues al aire libre, a la intemperie, con peligro de que sí que pueda entonces coger la enfermedad, pues es bastante duro, ¿no? Pero llega ese momento en que pues el ser humano se vuelve egoísta. Esto pasa, pues como digo, en el cine de zombies, en el cine de catástrofes, cuando ocurre pues un elemento que supera al ser humano, un elemento de peligro, en el que las personas tienen que coexistir y tienen que aunar fuerzas, pues de ahí sale lo mejor de cada persona y lo peor. Entonces mucha gente no quiero contagiarme, ya sospecha que este puede estar enfermo, este tal, a lo mejor si siente uno un poco mal, intenta camuflar ese malestar para no parecer enfermo, en fin, ya empieza a haber esa desconfianza que luego tendríamos posteriormente, de manera diferente, pero en la película de La Cosa, grupo de personas encerradas, quién será la criatura, quién no, en fin. Entonces es una película muy interesante que juega con ese suspense, el suspense de tenemos dos vías, unos que creen que es una enfermedad, otros que creen que lo que está sucediendo es cosa de un ser sobrenatural. El espectador ya empieza a dudar entre esas dos vías, y luego la desconfianza entre ellos de quién estará contagiado, quién no, y un poco esas disputas que hay entre ese grupo de personas encerradas, que al final, pues el mismo encierro y la misma convivencia entre las personas, sobre todo en una situación tan
tan catastrófica, tan de peligro como es el tema de una pandemia, pues hace que la gente se emparanoie, hace que la gente se agobie. No es lo mismo pues el que tú puedas ir a tu casa, el que tú puedas estar con tu familia, que tú puedas salir y entrar cuando quieres, pero cuando ya te quitan esa libertad, cuando te encierran ante una enfermedad que está matando a las personas, cuando no te dicen el momento en el que puedes salir, cuando se pueden acabar los alimentos que tienes, la bebida que tienes, estás rodeado de personas que la mayoría no conoces, pues empiezan a haber ya los conflictos, empiezan a surgir las paranoias, empiezan a surgir el agobio, y entonces empiezan ya a pasar las diferencias entre unos y otros. En fin, ya digo que la película se mueve en el suspense durante toda la película, pero el tramo final, que no voy a desvelar, no sabréis si va a ser la borbolaca la que lo causa todo o es causa de una enfermedad. El tramo final ya entra dentro del terror puro y duro. Del terror puro y duro, con un entierro en vivo. Tenemos una persona enterrada viva, que se despierta en un ataúd enterrado pensando que estaba muerta, catalepsia, y despierta enterrada en un ataúd. Solamente digo eso. El final es, todo el tramo final, magistral, absolutamente magistral. Tiene un ritmo pausado y hay que tener en cuenta, como digo, que entra dentro del suspense más que del terror. El terror lo vais a ver en el tramo final. Pero sobre todo esta película merece la pena por el tema visual. Aparte de que la trama está muy bien realizada y el tramo final tiene escenas de terror muy muy bien conseguidas, visualmente la película es una pasada. Ese juego de luces y sombras que recuerda mucho al cine de Jacques Tourneur. Y luego también lo que es la fotografía, una fotografía que parece como si hubiera retratado un cuadro. Fotografía que recuerda bastante a La novia de Frankenstein de James Whale, pues lo mismo, así como una belleza visual realmente increíble. O sea, solamente por la dirección tan buena y tan preciosista que tiene esta película, merece la pena verla. Y la gran interpretación que tiene, por supuesto, el grandísimo Boris Karloff. Poco más que comentar, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.